Estimadas amigas y amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar otra sesión de estos encuentros de formación cívica que queremos llevar adelante en este tiempo en que nos disponemos a tomar decisiones tan importantes en el país, en la región y en las comunas. Y en consecuencia, el propósito es reflexionar, no perder el tiempo de cara a asuntos de la mayor importancia en la vida pública. Uno de esos asuntos es lo que nosotros hemos denominado probidad y eficiencia. ¿Termino corto? Probidad y eficiencia pública. Las democracias, y más que las democracias, las repúblicas, requieren de la eficiencia y de la probidad pública como una condición de posibilidad. Sin esas dos condiciones se pone en riesgo la democracia y desde luego se hace inalcanzable la república. Y por eso que ahora vamos a ocuparnos de algunos de los conceptos que es importante conocer a efectos de tener una comprensión lo más amplia posible de cara, ya digo, a estas decisiones que el país se apresta a tomar en el día 11 de abril. La democracia, la ciudadanía y la probidad requieren de un vínculo muy cercano, muy íntimo. Si se falta a la probidad, todos sabemos que cuando se falta a la probidad hablamos de corrupción. Y hay corrupción básicamente cuando se da un abuso de poder público o privado que finalmente deriva en un beneficio que no correspondía obtener de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a las normas de ética pública y obviamente que establece el derecho. Entonces, cuando se da en el caso de la administración pública, se infringen principios fundamentales, principios que están establecidos en la legislación, principios que están regulados. Los principios de probidad, de eficiencia, de eficacia, son parte de los deberes, no son recomendaciones a la autoridad pública, no son opciones para la autoridad pública. Y en consecuencia debemos ser muy cuidadosos para, desde luego, poder controlar a la autoridad pública, que la ciudadanía pueda ejercer un control. No basta entonces con que la ciudadanía tenga derecho a, en definitiva, informarse sobre los actos de la administración. Se requiere más, se requiere que la propia autoridad sea activa y, en definitiva, ponga a disposición de la ciudadanía los medios, los recursos suficientes, la información, en definitiva, para que pueda acceder de esa manera a la evaluación de los actos públicos. Se sabe que la corrupción, decía hace un rato, requiere siempre de una relación de poder distinto. Puede ser poder público o puede ser poder privado, ¿no? En definitiva, corrupción no es solo la que puede darse a nivel de la administración pública. También hay corrupción, por ejemplo, en el sector privado, cuando hay corrupción entre empresas en un determinado sector económico, o cuando hay tráfico de influencias para obtener beneficios que
sin ese vínculo privilegiado y a veces de poder entre privados respecto, por ejemplo, de otros privados, pero que en definitiva permiten obtener un beneficio que la ley no autoriza. Y obviamente también uno de los casos no más típicos es el soborno, cuando se obtiene un beneficio con un pago de dinero de por medio. Y el enriquecimiento ilícito, hay otras formas, no tenemos por qué detenernos en cada una de ellas. Lo importante es volver a decir que cuando hablamos de probidad y de eficiencia pública, nosotros estamos hablando de unos principios de la administración del Estado que están establecidos también en una ley, en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es la Ley 18.575. Esto hace que, en consecuencia, siempre haya un deber de parte de la autoridad pública. Lo que yo quisiera ahora hacer más relevante es que se requiere de una iniciativa de la autoridad pública, ¿no? Pero eso supone voluntad política, eso supone decisión. ¿Y por qué hoy día resulta más importante? Porque se ha producido una distancia, se ha producido una desconfianza. Hay incluso más recelo de cuánto las instituciones finalmente ponen por delante el interés público, el bien común. ¿Y por qué este aspecto también es de la mayor importancia? Bueno, porque lo que exige en definitiva la probidad es que haya un desempeño honesto, una conducta intachable que garantice que siempre en la decisión pública, en la decisión de política pública, en la resolución que adopta una autoridad, prevalezca el interés general por sobre el interés particular. Y entonces es muy importante que la autoridad también se esfuerce en dejar de manifiesto, en hacer saber, en que conste que ha actuado de manera honesta y poniendo siempre por delante el interés general, es decir, el bien común, y no el interés particular. Y por lo mismo, me he propuesto, de cara, ¿no?, a la gobernación regional, crear un observatorio regional de probidad y eficiencia pública, que lleve adelante ese deber de la autoridad de poner a disposición de la ciudadanía la información suficiente. No puede ser que la ciudadanía tenga que además darse el trabajo, buscar, investigar. No, lo que debe ocurrir es otra cosa, es que la ciudadanía tenga acceso y que la misma autoridad pública procure eso. Y para eso, entonces, una de las formas que se utiliza en las democracias es que haya observatorios, es decir, organismos, entidades que, integrados por personas que sean independientes, obviamente, de la autoridad pública, e incluso de la autoridad llamada o que tiene la iniciativa de crear un observatorio, porque obviamente esa autoridad va a ser también evaluada, ¿no?, por ese observatorio. Ese observatorio tendrá que hacer un seguimiento de las decisiones que adopta, tendrá que hacer una evaluación y tendrá que producir información que pone al alcance de la ciudadanía. De esa manera va a estar cumpliendo entonces con el deber de informar a la ciudadanía. No se trata solo de que cuide esmeradamente la rectitud de sus actos, debe hacerlo, pero además la autoridad pública debe producir información y no es opcional que lo haga o no, porque vuelvo a la idea de que así
se va a producir entonces un restablecimiento de la confianza en la ciudadanía respecto del poder público, respecto del Estado. Las instituciones no son las leyes que las crean. Las instituciones no son los edificios en que funcionan los órganos públicos. Las instituciones descansan sustantivamente en las creencias, en los valores que ellas representan y que la ciudadanía comparte. Si la ciudadanía, en definitiva, deja de creer en las instituciones, si la ciudadanía observa que las instituciones no actúan con la debida integridad, no son consecuentes con los fines para los cuales han sido creados, ¿no? Para los cuales, fíjense, se financian con dinero público. Entonces, las autoridades públicas, los funcionarios públicos tienen y tenemos el deber de honrar el dinero público, porque ese dinero proviene del esfuerzo, del trabajo anónimo de muchas personas, de personas que además realizan trabajo con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio. Y entonces no hay derecho, no está permitido que en definitiva los funcionarios públicos o las autoridades no honren ese dinero público. En consecuencia, cuando decimos probidad, eficiencia, eficacia, lo que estamos diciendo es que tenemos que aplicarnos con la mayor diligencia para que las instituciones, los órganos que integran los funcionarios públicos o las autoridades públicas cumplan con los fines para los cuales existen y han sido creados. Independencia, ya digo, porque solo de esa manera van a poder evaluar y opinar con libertad respecto de lo que haga el propio gobierno regional. Luego, en su integración, yo me lo he planteado así, por ejemplo, las universidades pueden hacer una gran contribución, pero también las organizaciones, los ciudadanos que no tienen vínculos políticos para que puedan dar un mejor testimonio. Eso también a la autoridad les es útil, porque en la medida en que la autoridad abre sus procesos y la ciudadanía de manera independiente reconoce, sabe, dispone de la información, bueno, esa autoridad pública puede estar más tranquila, puede ir por la calle con la frente en alto, sin tener que dar explicaciones. De modo que esa independencia es fundamental. ¿Para qué? A su vez, para poner la información a disposición de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda ejercer un control respecto de la autoridad, respecto de los actos públicos. Solo de esa manera, entonces, nosotros avanzamos en la democracia y hacemos que la democracia pueda también llegar a ser república. Confianza pública es otra, entonces, condición de una buena democracia, digo, que pueda también llamarse república, porque lo cierto es que las repúblicas siempre suponen democracia, pero las democracias no siempre alcanzan a ser república. Y de esa manera también, otro concepto muy importante, en la medida en que se dispone de información, esa información se produce de manera independiente, ¿no? Y permite, en definitiva, evaluar la autoridad pública, cómo se usan los recursos públicos, entonces hay participación. Y en la medida en que hay participación, a su vez, la ciudadanía puede de esa misma manera tener una deliberación, porque conoce, porque sabe, puede opinar, puede criticar y puede por lo mismo tener una opinión más ecuánime, una opinión menos sesgada, menos prejuiciosa respecto de lo que hacen las autoridades públicas. Ese circuito, entonces, fíjense ustedes, a mi juicio, edificante, ¿no? Es un circuito virtuoso entre la política, la democracia, la ciudadanía y el buen uso de los recursos públicos, evitando, obviamente, conductas como estas. Todo eso está en juego
cuando decidimos quiénes van a integrar, quiénes van a ser esas autoridades públicas, y nuestro país requiere de este conjunto de condiciones, porque eso luego hará posible la estabilidad de las instituciones, el desarrollo económico, que logremos los fines públicos que todos buscamos y declaramos y creemos, a mí no me cabe duda, digamos, de que más allá de las diferencias políticas, todos valoramos, ¿no?, estos principios como rectores de la vida pública. Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta. Profe, ¿cómo tiene pensado incluir a la ciudadanía? ¿Cómo puede participar la gente en el observatorio regional que usted propone? Bueno, voy a partir con una consideración que ya he hecho en otra ocasión. En la medida en que ahora el gobernador regional es una autoridad política independiente, es una autoridad que tiene una fuente de legitimación propia, el sufragio universal directo, y que deberá actuar con la suficiente decisión política. ¿Por qué? Porque ya no tiene que preguntar si puede hacer esto o no, lo puede hacer por decisión propia. Tiene la capacidad para invitar, para establecer normas, ¿no?, en el contexto del gobierno regional, obviamente, ¿no?, del Consejo Regional. Yo doy por hecho, digamos, de que nadie se va a oponer a que creemos un observatorio regional sobre probidad y eficiencia. Y que además ese órgano tenga una participación lo más amplia y diversa posible. La participación es lo que puede garantizar pluralismo, pluralidad. La pluralidad es otra condición para que en definitiva no se produzca la condescendencia y a veces la complicidad que finalmente impide, ¿no?, la transparencia, que impide que la ciudadanía tenga conocimiento efectivo de cómo se ha tomado la decisión o por qué razón, en definitiva, la autoridad ha actuado de tal o cual manera. Convocando a las organizaciones sociales, ¿no? En este sentido yo creo que hay que buscar la mayor cercanía con la ciudadanía y en consecuencia, dependiendo de los temas, dependiendo de los asuntos a tratar, ¿no?, se podrá invitar a las organizaciones dependiendo de los temas. Si usted quiere, por ejemplo, tomar decisiones respecto de infraestructura para el deporte amateur, ¿no?, y se quiere informar a la comunidad sobre eso, bueno, habrá que invitar a las organizaciones del deporte amateur en la región. Pero si se toman decisiones sobre seguridad pública en las ciudades, en los barrios, bueno, las juntas de vecinos, los centros de madre tienen que estar representados, acompañar este trabajo. En ese sentido, creo yo que se puede garantizar la participación. No se trata en consecuencia solo de unos especialistas, no se trata solo de unos técnicos, ¿eh?, o de unos profesionales, porque claro, hay órganos públicos que cuentan con profesionales muy idóneos para estos efectos, pero la idea es que esté representada la ciudadanía. ¿Y cómo está representada la ciudadanía? Mediante las organizaciones que todos sabemos, ¿no es cierto?, que existen y que están constituidas. Bien. Si no hubiese alguna otra pregunta. Muy bien. Nos veremos entonces en un próximo miércoles tratando otro asunto de interés público en este esfuerzo cívico que estamos haciendo antes del 11 de abril.